Hay alimentos que desaparecen no porque dejen de crecer, sino porque dejamos de recordarlos. Esta es la historia de uno de esos alimentos, una dulzura que una vez nutrió imperios, curó heridas y sostuvo a comunidades durante inviernos que, de otro modo, habrían significado hambruna. No era chocolate, no era azúcar de caña, era algo más antiguo, algo más silencioso, algo que crecía en lugares que desde entonces hemos pavimentado o que hemos olvidado leer. Bienvenidos a Archivo Olvidado, donde desenterramos las historias que se cuelan entre las grietas de la historia. Hoy hablamos de azúcar que no proviene de plantaciones tropicales ni refinerías industriales. Proviene de un árbol, y durante miles de años se consideró sagrado. A finales del siglo XVII, los exploradores franceses que viajaban por lo que hoy es el este de Canadá se encontraron con algo inesperado. Los pueblos indígenas que conocieron estaban sangrando los árboles a principios de la primavera, recogiendo un líquido transparente que fluía como agua, pero con un sabor ligeramente dulce. Hervían este líquido a fuego abierto durante horas hasta que espesaba y se convertía en un jarabe oscuro y ámbar. Los europeos nunca habían visto nada igual. Lo llamaron azúcar indio y quedaron fascinados. Los pueblos algonquinos, iroqueses y abenakis llevaban siglos, quizás milenios, haciéndolo. Llamaban al árbol Sinsibuk-wood, el árbol del que emana el líquido. Ahora lo conocemos como arce azucarero. Pero lo que los franceses no comprendían del todo en aquel momento era que no se trataba solo de un edulcorante. Era un sistema alimentario completo, una medicina, una técnica de conservación y un símbolo de renovación estacional. El proceso era complejo. A finales del invierno, a medida que las temperaturas comenzaban a fluctuar entre noches gélidas y días más cálidos, la savia dentro de los arces comenzaba a moverse. Las comunidades indígenas sabían el momento exacto para extraer la savia, la profundidad exacta para perforarla, la forma exacta de recolectarla sin dañar el árbol. Usaban juncos ahuecados o picos de madera tallados, dejando que la savia goteara en recipientes de corteza de abedul. Luego venía la ebullición. Se necesitaban aproximadamente 40 litros de savia para producir 1 litro de jarabe. El trabajo era comunitario, a menudo dirigido por mujeres y ancianos que poseían el conocimiento del tiempo, la temperatura y la transformación. El jarabe no solo se comía fresco. Se vertía sobre la nieve para hacer dulces. Se mezclaba con harina de maíz para crear pasteles densos que podían almacenarse durante meses. Se usaba para conservar carne y pescado, e incluso se convertía en bloques sólidos de azúcar que podían transportarse en largos viajes. Era densidad calórica en un paisaje donde las calorías eran preciadas. Pero esto es lo que diferencia esta historia de otros relatos sobre comidas indígenas. El jarabe de arce no fue suprimido por la violencia ni la ley, fue eliminado por su reemplazo. Cuando los colonos europeos comenzaron a llegar en mayor número, trajeron consigo algo que eventualmente eclipsaría por completo al jarabe de arce, el azúcar de caña. El azúcar de caña era más barato de producir a gran escala, gracias al trabajo horrible de las personas esclavizadas en las plantaciones del Caribe y Sudamérica. Era más blanco, más refinado y se integró perfectamente en la economía global emergente. El jarabe de arce, en cambio, requería mano de obra estacional, una geografía específica y conocimientos que no se podían industrializar. Era local. Era lento. No escalable. Para el siglo XIX, aunque la producción de jarabe de arce continuaba en partes de Nueva Inglaterra y Quebec, había comenzado a desaparecer de la conciencia general. Se convirtió en una novedad regional, algo pintoresco, rústico, una reliquia de un pasado preindustrial. El conocimiento de cómo extraer, hervir y conservar el jarabe comenzó a desaparecer fuera de algunos sectores tradicionales, y con él surgió algo más profundo. La comprensión de que los alimentos podían ser de temporada, de que la dulzura no tenía por qué provenir de plantaciones lejanas, de que un bosque podía ser una granja. Si te gusta esta inmersión en las historias gastronómicas olvidadas, considera suscribirte a Archivo Olvidado.
Estamos construyendo una comunidad de personas que creen que vale la pena recuperar lo que hemos perdido. Sigamos. ¿Qué ocurrió entonces en el lapso entre entonces y ahora? Cómo un alimento que sustentó a civilizaciones enteras durante miles de años se convirtió en poco más que un simple ingrediente para panqueques. La respuesta reside en cómo la agricultura industrial transformó no solo lo que comemos, sino también nuestra concepción de la comida. A principios del siglo XX, la producción de alimentos se centralizó. Las granjas crecieron, las variedades de cultivos se redujeron y los sistemas que antes dependían de los ritmos estacionales y el conocimiento regional fueron reemplazados por la disponibilidad durante todo el año y las cadenas de suministro globales. El jarabe de arce no pudo competir. Solo fluye en primavera. Solo crece en climas específicos. Requiere paciencia. Y la paciencia, en un sistema alimentario industrializado, es ineficiente. Pero hay otra dimensión de esta eliminación, la cultural. A medida que las comunidades inmigrantes llegaban a Norteamérica, trajeron sus propias tradiciones culinarias y, comprensiblemente, éstas prevalecieron. El jarabe de arce se asoció con una visión romántica de la América colonial, con cabañas de troncos e imágenes del Día de Acción de Gracias, despojada de sus raíces indígenas. Ya no se consideraba un sistema alimentario sofisticado. Era nostalgia. Y la nostalgia no inspira el mismo respeto que la innovación. Mientras tanto, la ciencia de la nutrición también estaba cambiando. A mediados del siglo XX, el azúcar en sí mismo fue vilipendiado, y con razón en muchos casos. Pero la conversación no distinguía entre el azúcar blanco refinado y los jarabes complejos y ricos en minerales como el de arce. Todo lo dulce se agrupaba. El bebé, como dicen, se tiraba junto con el agua de la bañera. El jarabe de arce contiene manganeso, zinc, calcio, potasio y una serie de compuestos polifenólicos que los azúcares refinados simplemente no tienen. Tiene un índice glucémico más bajo que el azúcar de mesa. Nunca fueron solo calorías vacías, pero para cuando los investigadores comenzaron a prestar atención a estas diferencias, el daño ya estaba hecho. El arce había sido olvidado. Ahora, hablemos de lo que hace que esta sustancia sea excepcional desde el punto de vista de su composición, no como medicamento, sino como alimento. Al descomponer el jarabe de arce puro, se obtienen aproximadamente 2/3 de sacarosa, y el resto es agua, oligoelementos y compuestos orgánicos. Pero son estos oligoelementos los que importan. Una sola cucharada de jarabe de arce contiene aproximadamente 1/3 de las necesidades diarias de manganeso, un mineral esencial para la salud ósea y la función metabólica. También aporta cantidades considerables de riboflavina, zinc, magnesio y calcio. Estos no son detalles triviales. Para quienes viven en climas septentrionales con acceso limitado a verduras frescas durante la mitad del año, el jarabe de arce no era un lujo, sino un nutriente. Pero los compuestos más interesantes son los fenólicos. Los investigadores han identificado más de 60 compuestos polifenólicos diferentes en el jarabe de arce, muchos de los cuales son exclusivos del proceso de ebullición. Cuando la savia se calienta, experimenta transformaciones químicas que crean moléculas completamente nuevas. Una de ellas, el quebecol, recibe su nombre de la región donde se ha llevado a cabo gran parte de esta investigación. El quebecol es un compuesto antioxidante que se forma únicamente durante la transformación de la savia en jarabe. No existe en la savia cruda ni en otros edulcorantes. Es un producto del fuego, el tiempo y la madera. Las comunidades indígenas lo comprendían intuitivamente. Sabían que cuanto más se hervía, más oscuro y potente se volvía el jarabe. Sabían que ciertos árboles producían una savia más dulce que otros. Sabían que la savia recolectada a principios de temporada sabía diferente a la recolectada más tarde. No era superstición, era una observación empírica transmitida de generación en generación. Y funcionaba. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes para cualquiera que quiera involucrarse con este sistema alimentario actual. No es necesario vivir en Vermont o Quebec para extraer savia de un arce.
Los arces azucareros crecen en una amplia franja de Norteamérica, desde las provincias marítimas canadienses hasta los Apalaches. Pero también hay otros arces que se pueden extraer. El arce rojo, el arce plateado e incluso el arce negundo, que técnicamente es un tipo de arce, producen savia. El contenido de azúcar varía. El arce azucarero tiene el más alto, alrededor del 2 o 3%. Otros pueden estar más cerca del 1%, lo que significa que se necesitará más savia para producir la misma cantidad de jarabe. Pero es posible. Identificar un arce azucarero es sencillo si se sabe qué buscar. Las hojas tienen la clásica forma de 5 lóbulos que se ve en la bandera canadiense, con bordes lisos y una forma simétrica. La corteza es de color marrón grisáceo y desarrolla crestas verticales a medida que el árbol madura. En primavera, antes de que broten las hojas, se pueden identificar por su patrón de ramificación opuesto, es decir, las ramas crecen en pares, una frente a la otra, no alternadas. Si se encuentra en la zona climática adecuada y el árbol tiene al menos 25 cm de diámetro, se puede extraer. Sacar la savia es más sencillo de lo que parece. Necesita un taladro, un pico, una pequeña boquilla y un recipiente colector. El agujero debe tener una profundidad de entre 5 y 7 centímetros, ligeramente inclinado hacia arriba para que la savia fluya hacia afuera en lugar de acumularse. Inserte el pico con cuidado, cuelgue el cubo y espere. En un buen día, cuando las temperaturas oscilan entre bajo cero por la noche y sobre cero durante el día, un solo golpe puede producir varios litros de savia. Puede sacar la savia del mismo árbol año tras año sin dañarlo, siempre que no se saque la savia en exceso. Un golpe para un árbol de 25 centímetros, 2 para uno de 43 centímetros, y así sucesivamente. La savia en sí es casi transparente, ligeramente dulce y completamente bebible. Algunas personas la consumen fresca como tónico de primavera, una tradición que persiste en zonas rurales de Canadá y el noreste de Estados Unidos. Pero para hacer jarabe, se hierve, y se hierve durante mucho tiempo. Este no es un proceso rápido. Se necesita una fuente de calor, idealmente al aire libre porque el vapor es inmenso y se requiere paciencia. A medida que el agua se evapora, los azúcares se concentran. El líquido se oscurece, se espesa y finalmente alcanza la densidad correcta, aproximadamente un 66% de contenido de azúcar. Se puede comprobar con un hidrómetro o, de forma más tradicional, observando cómo se desliza con una cuchara. Una vez que tienes el jarabe, las posibilidades se amplían. Puedes usarlo como si fuera miel, rociado sobre gachas, mezclado con té o horneado en pan. Pero también puedes hacer lo que hacían las comunidades indígenas, verterlo caliente sobre la nieve y dejar que se endurezca hasta formar un caramelo masticable. Mezclarlo con frutos secos y semillas para hacer barritas energéticas. Úsalo para glasear tubérculos o curar pescado. Reducirlo aún más para obtener azúcar de arce, que se puede rallar o desmenuzar y almacenar indefinidamente. Este es un producto básico de la despensa, no una novedad. Si aún nos acompañas, gracias. Este tipo de narrativa histórica profunda solo funciona cuando la gente se interesa lo suficiente como para escucharla hasta el final. Si esto te resuena, compártelo. Asegurémonos de que este conocimiento no vuelva a desaparecer. ¿Por qué importa esto ahora? ¿Por qué debería importarle a alguien un edulcorante que requiere 40 litros de savia y horas de ebullición para producirse cuando se puede comprar una bolsa de azúcar por $2? Porque el acto de elaborar jarabe de arce es un acto de reconexión. Es una forma de interpretar el paisaje, de comprender la estacionalidad, de participar en un sistema alimentario que no requiere plantaciones lejanas ni infraestructura industrial. Es una forma de recordar que los bosques no son solo madera, sino alimento, y en un mundo donde los sistemas alimentarios son cada vez más frágiles, donde las cadenas de suministro se rompen, donde los monocultivos fracasan, ese conocimiento no es trivial, es esencial. El sabor también es destacable. El auténtico jarabe de arce
El que se elabora en pequeñas cantidades al fuego de leña no se parece en nada a las mezclas de jarabe de maíz que se venden en botellas de plástico. Es complejo, complejo, con notas de caramelo, humo y a veces incluso un ligero toque terroso. Cambia según la temporada de elaboración. La savia temprana produce un jarabe más ligero y delicado, mientras que la tardía produce sabores más oscuros y robustos. Así era la comida de antaño, variable, viva, moldeada por la tierra y las manos que la elaboraban. Pero quizás lo más importante es que el jarabe de arce nos recuerda que hemos perdido más de lo que creemos. No se trata solo de este alimento, es la harina de bellota, antaño un alimento básico en Europa y Norteamérica. Es la col rizada, recolectada en las costas durante miles de años. Es el conocimiento de qué hongos crecen después de la primera helada, qué raíces pueden conservarse bajo tierra durante el invierno, qué plantas pueden fermentarse para que duren hasta la primavera. Estos sistemas no eran primitivos, eran sofisticados, y los perdimos no porque no funcionaran, sino porque no encajaban en el modelo de eficiencia industrial. El redescubrimiento del jarabe de arce y de alimentos similares no se trata de retroceder. Se trata de reconocer que algunas cosas que dejamos atrás podrían realmente valer la pena retomarlas. No como un sustituto de la agricultura moderna, sino como un complemento, como un recordatorio de que los alimentos pueden provenir de otros lugares además de los supermercados, que la dulzura no tiene por qué significar explotación, que el ritmo de las estaciones no es una incomodidad, sino un regalo. Y lo importante es que este conocimiento sigue siendo accesible. Todavía hay gente que extrae la savia de los árboles cada primavera. Todavía hay comunidades, muchas de ellas indígenas, que nunca se detuvieron. Si quieres aprender, puedes. Si quieres participar, puedes. Solo se necesita atención, paciencia y la disposición a escuchar lo que la tierra intenta decirte. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo nos aseguramos de que dentro de 100 años nadie vuelva a grabar un video sobre cómo el jarabe de arce cayó en el olvido? Practicamos, compartimos, enseñamos. Si tienes acceso a arces, recolecta uno esta primavera. Si no, busca jarabe de arce auténtico de pequeños productores y prueba la diferencia. Apoya a quienes mantienen vivas estas tradiciones. Haz preguntas. Aprende de las historias. Entiende que la comida nunca es solo comida, es historia, cultura y ecología, todo en un todo que puedes sostener en la mano. Hay una urgencia aquí que es fácil pasar por alto si no prestamos atención. El cambio climático está desplazando el cinturón de jarabe de arce hacia el norte. Las fluctuaciones de temperatura que desencadenan el flujo de savia, esas noches gélidas y días más cálidos, son cada vez menos predecibles. Inviernos más cortos, primaveras más tempranas, patrones climáticos erráticos, todo esto amenaza las mismas condiciones que hacen posible el jarabe de arce. Algunos investigadores estiman que para finales de este siglo, la zona sur de distribución de arces azucareros podría desplazarse cientos de kilómetros al norte. Los árboles que se han perforado durante generaciones podrían dejar de producir savia viable. Las comunidades que han construido sus medios de vida e identidades culturales en torno a la extracción de savia podrían perder esa conexión por completo. No se trata solo de perder un edulcorante, se trata de perder un marcador estacional, una práctica cultural, una forma de alfabetización ecológica que nos enseña a leer el bosque como un calendario. Cada año que no prestamos atención, cada primavera que dejamos pasar sin perforar, es un año de conocimiento que no se transmite. Y, sin embargo, hay motivos para la esperanza. En toda Norteamérica se observa un resurgimiento silencioso. Agricultores jóvenes compran arbustos de azúcar, las arboledas de arces utilizadas para la producción de jarabe. Las comunidades indígenas recuperan y revitalizan las prácticas tradicionales de elaboración de azúcar, enseñando a la siguiente generación no solo la mecánica, sino también las historias, las canciones y las ceremonias que antaño acompañaban a la cosecha de primavera. Los pequeños productores experimentan con diferentes técnicas, diferentes árboles y diferentes climas,
preguntándose qué más podría ser posible. Hay gente que extrae la savia de los arces en parques urbanos y patios traseros, demostrando que no se necesita un bosque, solo un árbol y la voluntad de intentarlo. Así es como sobreviven las tradiciones, no conservándose en museos, sino practicándose, adaptándose y manteniéndose vivas mediante el uso. El conocimiento sigue aquí, los árboles siguen aquí. Lo que hagamos con ello depende de nosotros. No se trata de rechazar la modernidad, se trata de recordar que tenemos opciones, que nuestra forma de comer ahora no es la única que hemos comido, y ciertamente no es la única que podríamos comer en el futuro. Cada sistema alimentario que hemos perdido es una herramienta potencial para la resiliencia, la adaptación y la reconexión. El jarabe de arce es solo un hilo en un tapiz mucho más grande, pero es un hilo del que vale la pena tirar. Gracias por ver Archivo Olvidado. Si esta historia te hizo pensar diferente sobre los alimentos que hemos perdido, suscríbete y activa las notificaciones. Estamos aquí cada semana, descubriendo lo olvidado, cuestionando lo obvio y recordando lo que nunca debimos olvidar. Deja un comentario y cuéntanos, ¿qué comida de tu región era común, pero ha desaparecido? ¿Qué comían tus abuelos que nunca has probado? Construyamos un mapa de lo que hemos perdido para que podamos empezar a encontrarlo de nuevo. Hasta la próxima. Mantén la curiosidad.